Hola, ¿cómo están? En este video vamos a empezar a estudiar ese otro espacio que está relacionado con las transformaciones lineales y que es de gran importancia. Sobre todo este es de mucha importancia, mucho más que el espacio-imagen, que es el núcleo. El núcleo, ¿por qué se llama núcleo? Porque lo que pase con el núcleo va a pasar con todo el resto del dominio y con cómo se manifiesta la transformación. Ya vamos a ir viendo y explicando algunas cositas de eso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver todo lo teórico alrededor del núcleo. ¿Cuál es la definición? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo se le llama a la dimensión del núcleo? Porque el núcleo, así como el espacio-imagen, tiene una dimensión con nombre y apellido, digamos. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer antes de ir a ver los ejemplos. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la teoría de núcleo. Entonces, núcleo de una transformación lineal. Entonces, si es núcleo de una transformación lineal, yo siempre voy a tener que tener de base una transformación lineal de un espacio B en un espacio W. ¿Y qué va a ser el núcleo? El conjunto que se va a simbolizar así, fíjense, N de núcleo y T es el nombre de la transformación. Entonces acordémonos de esas pequeñas cosas. Entonces N de núcleo y T de la transformación. Voy a cambiar el color porque es muy oscuro. Bien, y ahora fijémonos. ¿A dónde está el núcleo o elementos de dónde componen este núcleo? A este núcleo lo componen elementos del B. ¿Y quién era el B? El B es el dominio de la transformación. Entonces acá ya está viendo una diferencia entre el otro conjunto que vimos antes, que era el espacio-imagen. El espacio-imagen estaba contenido en el codominio, mientras que el núcleo está contenido en el dominio. Pero no es cualquier conjunto contenido en el dominio. Es el conjunto contenido en el dominio que sus imágenes, sus TDB, las imágenes de los elementos que están en ese núcleo, ¿en quién se transforman? En el nulo del codominio. Entonces, ojo con este juego que tenemos acá. Entonces, vamos a ver gráficamente qué sería esto. Yo tengo así mis espacios, el B, la transformación y el W. Entonces, si yo tengo un elementito aquí, tengo un elementito U, tal que el T del U es el nulo, ese vector está en el núcleo. Si yo tengo otro elementito B, tal que su T, bueno, el nulo ya sabemos por definición que el nulo va al nulo, me traicionó el inconsciente. El nulo, si la transformación es lineal, nosotros sabemos que va al nulo. Entonces, aquí este nulo hasta ahora es el T del U, es el T del nulo. Entonces, si yo tengo otro elementito, un B, que también va a parar allí, al nulo, o sea que esto también es el T del B, ese elemento también está en el núcleo. Entonces, yo voy a tener un conjunto que nosotros sabemos hacer así. Ya les voy a cambiar aquí, si les voy a cambiar. Entonces, nosotros sabemos decir, si todo esto que está aquí va a parar, perdón, a ver, hice mal las flechitas porque no las puse en el nulo. O sea, si todas estas, todo este conjunto va a parar ahí, al nulo, ahí donde está el nulo,
Entonces, todos estos vectores que están aquí es lo que forman el núcleo de T. Cualquier otro vector que esté afuera, un W, pero que vaya a parar aquí, el T del W va a parar ahí, distinto del nulo, entonces el W no pertenece al núcleo. W no pertenece al núcleo de T. En el núcleo de T están todos los vectores que sus transformados van a parar a un solo vector de allá, al nulo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante de investigar para después uno poder ver qué va a pasar con todo el resto de los elementos del dominio. Entonces, vamos a ver qué otras cosas van a ir pasando. Algo muy importante que va a pasar es que si yo tengo T que va de B en W, es una transformación lineal, entonces el núcleo de T es un subespacio del dominio, un subespacio vectorial. Yo les voy a ir contando el por qué y ya lo vamos a ir viendo cuando veamos después los ejemplos. Fíjense, cuando yo aplico la definición de núcleo, a mí acá me va a quedar formado por esta parte que está aquí, a mí me va a quedar formado un sistema homogéneo. Sistema de ecuaciones homogéneo. Y estos B son las soluciones de ese sistema homogéneo que me va a quedar ahí definido. Entonces, el núcleo de T es el conjunto de soluciones de un sistema homogéneo. Y por lo que hemos visto en el capítulo 4, todo conjunto de soluciones de un sistema homogéneo es un subespacio vectorial de donde sea que esté contenido. Entonces, por eso es que el núcleo es un subespacio vectorial. Pero no solo por eso lo vamos a asegurar, sino que además acá tenemos un teorema que nos lo muestra y nos lo asegura. Y fíjense qué interesante que es este teorema. Entonces, vamos a ir a la demostración. Como hipótesis vamos a tener, primero que tenemos dos espacios vectoriales y que tenemos una transformación definida entre esos espacios vectoriales. Y una transformación que no es cualquiera, sino que es lineal. Y como tesis, lo que queremos probar es que el núcleo de T es un subespacio de B. ¿De quién era B? El dominio de la transformación. Entonces, acá vamos a trabajar con el teorema 431 de espacios vectoriales. Teorema 431 sirve para demostrar este teorema, para demostrarlo, ¿sí? Entonces, ese mismo teorema que servía para demostrar todos esos otros resultados que nosotros vimos en el capítulo 4, también sirve para demostrar este teorema. Entonces, ¿qué teníamos que demostrar? Que el conjunto en cuestión, que en este caso es el núcleo, es distinto del vacío. Primero, que esté contenido donde yo estoy diciendo que es subespacio. Entonces, primero que esté contenido, después que es distinto del vacío, después que si yo me tomaba dos elementos del conjunto en cuestión, la suma de esos elementos volvía a caer en el conjunto. Y si yo me tomaba un elemento del conjunto y un número real, el producto del número real por el vector de ese conjunto estaban en el conjunto. Entonces, todas esas situaciones son las que tenemos que ir probando. Entonces, vamos a ir una por una diciendo por qué pasa. Entonces, la primera, el núcleo de T está contenido en el dominio. ¿Eso es cierto? Sí, vale por la definición, porque yo de entrada, miren, fijémonos acá en la definición.
yo de entrada estoy diciendo que tengo el conjunto formado por elementos B que están en B. ¿Y quién es B? El dominio. Entonces esto, aunque yo lo... Vamos a borrar aquí para ver eso. Entonces fíjense, eso vale por la definición. La definición es la que me está diciendo... Mostrarlo, lo vamos a volver a poner así. La definición 631 es la que me está dando el contenido. Ahora vamos a ver por qué es distinto del vacío. Porque el nulo pertenece al núcleo. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros sabemos que si tengo una transformación lineal, en este caso sería por H2, si tengo una transformación lineal, me decía un teorema de los primeros que teníamos en el capítulo que T del nulo es el nulo. Entonces, como T del nulo es el nulo es uno de los que están acá que cumple que T de B es el nulo. Entonces, nuevamente, ahora por otro teorema, por la hipótesis de que es lineal y por un teorema, el nulo está. Entonces yo siempre me tengo que acordar que por lo menos, al menos, el nulo va a estar en el conjunto. Entonces este conjunto siempre, un elemento seguro va a tener, el nulo. Bueno, entonces ahora vamos a probar los otros ítems. Entonces nos vamos a tomar sean, acá le ha faltado un sean, U y B que están en el núcleo, y K que pertenece a los reales. Eso me va a servir para probar las otras dos cuestiones que hay que probar. Entonces yo me las tomo a estas situaciones, o sea, me tomo estos elementos como una hipótesis. Entonces fíjense, yo le pongo hipótesis así chiquita, no de estas hipótesis principales. Entonces, vamos a ver. Primero, el U pertenece al núcleo. Si el U pertenece al núcleo, el T del U es el nulo. Eso me dice el núcleo de T, la definición. Entonces, acuérdense, nuevamente vamos acá. Si U pertenece al núcleo, el T de U es el nulo. Si el B pertenece al núcleo, el T de B también es el nulo. Vuelvo a ir a la definición. Entonces voy por 3, por esto que está ahí, y por la definición de núcleo. ¿Qué teníamos que probar nosotros? Teníamos que probar que el U más B está en el núcleo. Entonces yo tengo que probar, acá voy a poner, tengo que probar que U más B pertenece al núcleo de T. Y que K por U pertenece al núcleo de T. Esas son las dos cosas que tenemos que probar. Entonces primero vamos a probar esta primera. ¿Qué quiere decir que algo esté en el núcleo? Vamos de nuevo a la definición. Algo está en el núcleo si T del algo es el nulo. Entonces yo primero tendré que investigar qué es el T del algo, que en este caso el algo va a ser la suma de U más B. Entonces, vamos a demostrar eso y vamos a ver qué es T de U más B. Entonces vamos a empezar de aquí. T de U más B, por ser la T lineal, es T de U más T de B. Eso lo tengo clarito. Pero ahora me fijo quién es T de U y quién es T de B. Por ser elementos el U y B del núcleo, T de U y T de B, los dos valen valen nulo. Entonces, ¿qué me queda? Nulo más nulo por 4 y eso me da el vector nulo. Entonces, ¿qué probé? Que T de U más B es el nulo. Entonces, ¿dónde está el U más B? En el núcleo.
¿sí? Ojo con esto porque por ahí es onda trabalengua. Para que el elemento esté en el núcleo, yo tengo que ver qué pasa con su imagen. ¿En quién se transforma el vector? Acuérdense, si está acá, tengo que ver que su transformado es el nulo de allá. Entonces, ahora vamos a probar lo otro que había que probar, que K por U pertenece al núcleo. Entonces, otra vez, si yo quiero probar que esto está en el núcleo, tendré que ver el T de K por U, que ¿a qué es igual? Entonces, T de K por U, como la T es lineal, otra vez saco el K afuera. Entonces me queda así. ¿Y quién es T de U? T de U, yo ya dije que estaba en el núcleo, el U, así que el T de U vale el vector nulo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda K por el vector nulo, me da el vector nulo. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué probé? Que T de K por U es el nulo, o sea, que el K por U está en el núcleo. Entonces, ahora, de esto, la hipótesis, esto que probé aquí y esto que probé aquí, puedo decir que el núcleo de T es un subespacio del dominio. Entonces, ahora nos tenemos que acordar que para toda transformación lineal tenemos dos subespacios importantes. Un subespacio en el dominio y un subespacio en el codominio. Entonces, fíjense, si yo tengo ahora una T que va de B en W, entonces por acá habrá un subespacio, que es el núcleo, que todos los vectores de aquí van a parar a uno solo de allá, al nulo. Pero el nulo está metido en otro subespacio, que ¿cuál es? El espacio imagen. Este es el T del B y este es el núcleo de T. Entonces, todos estos de aquí se me transforman en uno solito de acá, que es el nulo. Pero acá hay otros vectores que son los transformados de vectores que están fuera del núcleo. Opa. Vectores que están fuera del núcleo. Entonces, cualquier otro vector fuera del núcleo va a ir a parar a otro vector por aquí, qué sé yo. Bueno, esta fleta no me gusta nada. Entonces, por ejemplo, un vector por aquí va a ir a parar a algo por aquí. Ahí estará. Si aquí tengo el B, acá tendremos el T del B. Y si acá tengo el W, acá por fuera, lejos del núcleo, tendremos el T del W. Y los del núcleo solo van a parar al nulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo ahora tengo que distinguir. Uno de los subespacios en el dominio, el otro de los subespacios en la imagen. Así como el T de B dijimos que era subespacio y tenía su dimensión con nombre y apellido, y acabamos de probar que el núcleo es subespacio, también va a tener su dimensión con nombre y apellido. Entonces, la dimensión también está dada por una función que a cada transformación lineal le hace corresponder un número. Ese número se va a llamar, igual que la función, se va a llamar nulidad. Pero para nosotros nos vamos a quedar con que nulidad es esto. Esta es la nulidad para nosotros, a efectos prácticos. Nosotros no vamos a estudiar la función que asigna a cada transformación esto. Nosotros vamos a ver
el número. Entonces, la nulidad, ¿quién es? Es la dimensión del núcleo. Entonces, yo voy a encontrar el núcleo y después voy a ver qué pasa con ese núcleo para saber qué pasa con la nulidad del núcleo. La nulidad de la transformación. Y además, otro concepto teórico que está en relación con la nulidad, pero que también está en relación con el rango, es este teorema, que es un teorema muy fuerte, que nosotros no lo vamos a demostrar por ahora, pero que se llama el teorema de la dimensión, que me dice que si B y W son dos espacios vectoriales y tengo una transformación lineal que va de B en W, se cumple esta igualdad, que la dimensión del dominio siempre es igual a la suma de la dimensión del núcleo o nulidad de T más la dimensión de la imagen o rango de T. Este teorema y esta definición o esta igualdad que se verifica acá, para nosotros va a ser muy importante para verificar que lo que estamos haciendo está bien. Porque si la dimensión del dominio no nos da la suma de estas dos dimensiones, algo está mal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ejemplos de comprobar esto y además hay otras situaciones donde yo, conociendo siempre la dimensión del dominio, generalmente se conoce, y conociendo alguna de estas dos, yo puedo despejar la otra y puedo afirmar con seguridad cuánto vale la otra dimensión. Un último resultado, que no por ser el último es menos importante, es la proposición que sigue. Esta proposición nos da 4 condiciones que son equivalentes, que hay que tenerlas muy en cuenta porque son resultados realmente importantes. Por más que estén en una proposición, no quiere decir que sean menos importantes que lo que está en un teorema. Fíjense, me dice que si yo tengo una transformación lineal de B en W, las siguientes condiciones van a ser todas equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando pase una, implica que pasa cualquiera de las otras 3. Entonces, la primera me dice que si yo tomo una base del dominio y cuando encuentro los transformados, esos transformados son una base del codominio, una base de la imagen, ¿eso qué me está queriendo decir? Que la dimensión del dominio es lo mismo que el rango. Y es lógico. Fíjense, si yo tomo una base del dominio y se me transforma en una base de la imagen, quiere decir que esa base de la imagen tiene tantos vectores como la otra base. Por más que estén en espacios distintos, la cantidad es la misma. Y la cantidad de vectores de la base del dominio se llama dimensión del dominio y la cantidad de vectores de la base de la imagen se llama rango. Entonces, dimensión del dominio es igual al rango. Entonces, si nosotros tenemos esto y miramos ahora el teorema de la dimensión, si la dimensión del dominio es igual al rango, quiere decir que esto vale 0. Entonces la nulidad de T vale 0. Y ya vamos a ver que cuando la nulidad de T sea 0, es porque estamos teniendo que el núcleo es solamente el conjunto formado por el vector nulo. Acá tenemos que recordarnos para estas dos equivalencias, tenemos que recordar aquello que vimos en espacios vectoriales cuando dimos la dimensión.
Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo voy a escribir acá, después lo voy a borrar. Allá en espacios vectoriales dijimos que la dimensión de B era el cardinal de beta si beta es base de B. Y era 0 si el B estaba formado solo por el vector nulo. Este ítem o esta opción en espacios vectoriales no la encontramos porque no encontrábamos o no trabajábamos con el vector nulo. Pero acá sí la vamos a trabajar porque va a haber veces que encontremos el núcleo solo formado por el vector nulo. Y en ese caso, por decreto o por definición, como ustedes le quieran llamar, la dimensión va a ser, acuérdense que la dimensión del núcleo es la nulidad. Entonces, por definición, por esa parte que nunca usábamos, la dimensión o la nulidad va a ser 0. Porque acá, ¿qué pasa? ¿Se le puede encontrar base? No le podemos encontrar una base, ¿sí? Entonces, no encontramos base, la nulidad es 0. Cuando encontramos base, el cardinal de la base va a ser la dimensión. Entonces, acá tenemos que ver esa situación que la sabíamos, pero que no la aplicábamos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta varias situaciones. Ejemplos de todo esto están en el apunte. Yo a lo mejor en los videos no hago todos los ejemplos, pero sí queda todo en el apunte. Entonces, con una breve introducción que se hace en los videos, ya se puede entender un poco más lo que está en los apuntes. Entonces, vamos a dejar aquí, en este caso, para con estos conceptos teóricos ir a los ejemplos en el próximo video. Así que bueno, en el próximo video nos encontramos.